Hola a todos y todas, esto es Villano Fitness. Antes de empezar con el vídeo, quiero recordaros que podéis seguirme en Instagram, Héroe Fitness, lo dejaré en la descripción, y en mi canal de YouTube sobre fitness y culturismo en general, Héroe Fitness, que también dejaré en la descripción. Y antes de empezar también, como siempre, no consumáis sustancias sin la supervisión y prescripción de un médico y no rompáis las leyes de vuestro país. Y esto va a ser la segunda parte del vídeo anterior de cosas absurdas o tonterías que hace la gente en el mundo de la química, que mandan los preparadores. Estos son una serie de cosas que son como mitos muy arraigados. Si tu preparador te manda alguna de estas cosas y no te da una buena explicación, tú le preguntas, casi mejor que cambies, porque seguramente sea un bro que no tenga ni idea. Es verdad que algunas cosas pueden tener matices y te puede dar una explicación convincente, pero en general, cuando se repiten estas tonterías simplemente es porque, y yo estoy hablando ahora de preparadores de habla hispana, pero pueden ser también preparadores sajones. La cultura bro está muy extendida en el mundo de la química y el problema está en que no tenemos ciencia casi al respecto. Es todo, viene todo de tradición, de oídas, de boca a boca, y poca gente se para a pensar y poca gente conoce la ciencia detrás de estas cosas. No es que yo tampoco sea un erudito, pero la información está ahí. Si toda tu información es lo que te ha enseñado tu antiguo preparador o el que está fuerte en el gimnasio, pues lógicamente va a tener poco rigor, ¿vale? Entonces, continuando con como terminé el vídeo anterior del uso de los inhibidores de aromatasa sin ningún tipo de criterio por sistema, también está el uso de los medicamentos para controlar la prolactina sin ningún tipo de justificación. Cuando se utilizan compuestos 19-NOR derivados de la nortestosterona, como la Nandro o la Trembo, utilizo estas abreviaturas porque a YouTube no le gustan los nombres completos, ¿vale? Pero ya sabéis a qué me refiero. Se dice que estos compuestos elevan la prolactina y esto no siempre es cierto. Es verdad que son fármacos que tienen una serie de interacciones con los receptores de la progesterona, con el estradiol, y todo este escenario, en un escenario de estradiol elevado por otras cuestiones, por ejemplo por uso de testosterona a dosis altas, puede producir esa elevación de la prolactina, pero no significa que estos fármacos de por sí aumenten la prolactina. Muchas veces estos 19-NOR producen efectos secundarios de tipo sexual y se achacan siempre a la prolactina, cuando no siempre es así. La nandro produce un metabolito, la DHN, dihidronandrolona, que es un andrógeno más débil que la DHT, la dihidrotestosterona, nuestro andrógeno, digamos, psicoactivo más importante. Y compite por los receptores con él. ¿Qué produce? ¿Qué puede pasar cuando un andrógeno más débil se une a los receptores de andrógenos del cerebro, por ejemplo? Pues que puede disminuir la libido. Y no siempre va a estar relacionado con la prolactina, que la prolactina de por sí, una elevación de la prolactina es verdad que reduce la libido, reduce la capacidad de tener orgasmos, ese tipo de cosas. Podéis buscar en Google efectos secundarios de prolactina alta, ¿vale? Pero como digo, no siempre se produce y por tanto no siempre que utilicemos derivados del 19-NOR vamos a tener que usar, porque sí, de forma sistemática, los fármacos para la prolactina. Muchas veces todo se soluciona controlando el estradiol. Entonces estaríamos hablando de inhibidores de aromatasa. Después, hablando de los 19-NOR y sus efectos, muchas veces se dice que no se pueden mezclar 19-NOR, por ejemplo, la Nandro y la Trembo. Y esto no siempre es así, ni tiene por qué ser así. Es verdad que son dos fármacos que, bueno, que producen más efectos secundarios, ¿no? Son unos fármacos un poco especiales a nivel cerebral. La Nandro tiende más a ser depresiva, la Trembo tiende a ser depresiva también, pero también a aumentar la agresividad. Y juntos, pues puede ser que aumenten los efectos, pero a dosis bajas, combinados, pues tienen una serie de efectos anabólicos muy interesantes. Por supuesto, no los recomiendo, pero no tienen por qué tener efectos negativos brutales. Es verdad que pues, si los combinas a dosis altas, pues van a tener los efectos secundarios brutales que tendrían porque sí, por su naturaleza. Pero no por combinarlos hay mayor problema, y no porque el mito de la prolactina, ¿no? Como los 19-NOR aumentan la prolactina, mágicamente, automáticamente, pues si combinas dos, el doble de prolactina y el doble de problemas. No siempre es así. Como siempre, para ver si tenemos la prolactina elevada, la única forma es mediante una analítica de sangre. Y ahí podemos sacar conclusiones. Pero, aunque quizá no sea la mejor idea para un novato, por ejemplo, combinar fármacos que tienen efectos secundarios más difíciles de tratar, pues no es que esto sea como, es imposible, no se pueden mezclar, ¿vale? Todo tiene un contexto. Después, el tema de cambiar de compuestos, de ésteres, de tal. ¿Qué es un éster? Los ésteres son
compuestos orgánicos que se utilizan básicamente porque se unen se hace un cambio en la estructura química de una hormona y va enlazada a un éster. El éster lo que hace es retrasar el tiempo de metabolización de esa hormona. Por ejemplo, una testosterona que va unida a un enantato tarda más días en asimilarse o en metabolizarse que una testosterona que va unida a un propionato, por ejemplo. Esto lo que hace es que, o lo que intenta la industria farmacéutica es crear ésteres que hagan que podamos espaciar las aplicaciones de estos fármacos, ¿vale? Si una testosterona enantato tiene una vida media de 7 días, por ejemplo, pues eso significa que la podemos aplicar cada 7 días teniendo unos niveles en sangre más o menos buenos. Esto es una ventaja, por ejemplo, no tener que inyectar todos los días, especialmente en la comunidad médica, es una ventaja, porque a nadie le gusta inyectarse todos los días, solo a los culturistas locos de la cabeza. Entonces, una cosa que hacen muchos preparadores es, sin tener en cuenta esto, porque claro, un éster largo, aparte de poder espaciar las aplicaciones, hace que los niveles en sangre tarden muchas semanas en llegar a su nivel ideal. Eso significa que si usas testosterona enantato 2 semanas, no has alcanzado el nivel de saturación en sangre. Tardarías 4 o 5 semanas. Y si cortas y utilizas otro compuesto diferente, pues sin haber logrado esa saturación, cambias de compuesto. Es verdad que cada compuesto, según entra en la sangre, a las pocas minutos, horas, ya está haciendo su función. Pero no tiene ningún sentido sobre el papel andar cambiando de compuesto cada pocas semanas. Lo ideal es 8 o 12 semanas dejar que trabaje un compuesto. Entonces veréis que muchos preparadores mandan primeras 4 semanas Bolde, siguientes 4 semanas Deca, nandrodecanoato, ¿vale? No tiene ningún sentido sobre el papel. La dosis que estás aplicando hasta la 5ª semana no llegaría a una cantidad en sangre apreciable. Como decía, es verdad que desde el minuto 1 que lo has metido en sangre, o en el músculo, mejor dicho, ya está haciendo su función. Pero en general no tiene lógica, ¿de acuerdo? Es mejor dejar que la cosa alcance su saturación y haga sus efectos durante unas cuantas semanas. Es verdad, aquí te podrá decir el preparador, si le preguntas, su lógica seguramente será para que no se acostumbre tu cuerpo, lo cual es una tontería. Los receptores de andrógenos no se acostumbran a nada, ni los compuestos pierden efectividad con el tiempo, ni nada así. Esto es un mito, ¿vale? El cuerpo no desarrolla ningún tipo de resistencia a los fármacos androgénicos. Y el otro motivo que te dará es que si usas pocas semanas no llegas a tener efectos secundarios, vuelves a cambiar de fármaco, no consigues llegar a los efectos secundarios, a tener efectos secundarios y así, ¿no? Pero en principio, si te dice que es porque el cuerpo se acostumbra, tontería, es una estupidez. Y lo mismo pasa con el cambio de ésteres. Hay preparadores que mandan primeras semanas testo enantato, siguientes semanas testo propio, siguientes semanas testo sustanón, que se llama, que es una mezcla de diferentes ésteres en un mismo compuesto, en una misma aplicación. Pues obviamente esto sí que no tiene ningún sentido. La misma hormona tiene los mismos efectos, que cambie el éster o su tiempo de asimilación no tiene absolutamente ninguna relevancia. Y estos preparadores te dirán, no, es para que el cuerpo no se acostumbre, el cuerpo no se acostumbra a esto. Testosterona es testosterona, da igual que sea enantato, propionato, una mezcla de ésteres o lo que sea, da exactamente igual. Esto es una tontería máxima. Muchas veces los preparadores también venden. Y entonces, claro, pues te venderán diferentes ésteres del mismo compuesto para que gastes más, pero fuera de eso no tiene absolutamente ningún sentido. Tiene mucho menos sentido que cambiar de compuestos cada pocas semanas. Vale, y aquí tengo que hacer un pequeño inciso sobre el tema de cambiar de ésteres a lo largo del ciclo, ¿vale? De cambiar de un enantato a un propionato. Hay preparadores que lo hacen sin ningún criterio, por ejemplo, las primeras semanas uno, las siguientes semanas otro, las siguientes semanas otro. Da igual, como sea, ¿no? Es verdad que podría tener sentido, por ejemplo, usar un éster corto de una hormona, por ejemplo, un propionato, para iniciar un ciclo. ¿Por qué? Porque se logra la saturación en sangre antes y desde la primera semana ya tendríamos casi niveles saturados y estaríamos obteniendo resultados, ¿vale? Por ejemplo, empezar con una testo propionato. Y a las siguientes semanas ya ir cambiando a una testo enantato cuando ya tengamos nivel de testosterona alto y ya partamos de esa saturación, introducimos la enantato, ¿vale? Vamos reduciendo la propionato y subiendo la enantato para seguir esos niveles de saturación. Y en otro momento que tendría sentido utilizar los ésteres cortos, cambiar de largos a cortos, es, por ejemplo, cortas el enantato a 4 o 5 semanas de acabar el ciclo, o a 6 semanas. A partir de ahí usas el propionato
¿Y el propionato qué hace? Va a estar actuando esas semanas mientras el enantato se va de la sangre, que tarda 5 semanas en irse totalmente, y en esas semanas finales, en lugar de quedarte con cada vez menos testo, puedes llegar hasta casi la última semana de ciclo, o sea, 4 o 5 semanas desde que has cortado el enantato con propio, y ahí tendrías la ventaja de que el propionato dura en sangre unos días, como la vida media es 1 o 2 días, pues significa que a los 10 días o 15 días ya no tienes propionato en sangre, y ahí inicias el postciclo. Solo habrían pasado 10, 12 o 15 días desde que has cortado hasta iniciar el postciclo, a diferencia, por ejemplo, de los 5 semanas que tendrías que esperar si usas el enantato, ¿vale? También en esas últimas semanas se podrían utilizar orales. Una vez que has cortado un atesto o el asteroide que sea de éster largo, lo cortas y esas últimas semanas usas orales, que tienen vida media muy corta, y así pues inicias el postciclo, se va reduciendo la enantato, sigues teniendo anabolismo porque estás usando orales, y los orales tardan unos poquitos días en irse de sangre y ya haces el postciclo, y no has perdido momentos de anabolismo en ningún momento, ¿vale? Porque si has puesto 500 miligramos de testosterona 4 semanas antes de acabar, a 3 semanas de acabar te quedan en sangre 250, a 2 semanas de acabar te quedan 125, y ahí ya tendrías poquito anabolismo. Ahí sigues usando orales para subir ese anabolismo hasta la última semana, cuando ya te quede cero testo en sangre, cortas los orales que tardan poquitos días en irse y inicias el postciclo, y no has desaprovechado momentos de anabolismo de esas 12 semanas de ciclo o lo que dure, ¿vale? Y después, el tema de no tener en cuenta la vida de los compuestos. Esto está muy relacionado con lo que he dicho antes, de no andar cambiándolos cada pocas semanas. En general, casi todos tienen que estar mínimo 8 semanas para que alcancen la saturación y estar alguna semana en saturación funcionando. Pero, por ejemplo, a la hora de hacer ciclos cortos, si tú no tienes en cuenta la vida media, por ejemplo, voy a hacer un ciclo de testo enantato de 4 semanas, pues tu cuerpo ni se va a enterar. Lo que comento siempre de que el tejido muscular real tarda semanas o tarda tiempo en crearse. Si estás 4 semanas a un nivel suprafisiológico de testosterona, tu cuerpo ni se entera, no fabrica nuevo tejido prácticamente. Un poquito, nada más, ¿vale? Entonces hay que dejar que las cosas trabajen. No tiene sentido hacer, por ejemplo, la gente dice, pues un ciclo de orales de 4 semanas. Así, me aprieto para la playa en 4 semanas y listo. Pues es verdad, a lo mejor te cambia un poco el look con el típico asteroide estético, tipo oxandrolona o estanozolol, ¿vale? Es posible. Pero solamente estarías perjudicando un poco tu salud y perjudicando tu producción endógena de testosterona para obtener una cosa muy puntual y ningún cambio realista. Pues bueno, ¿esto se puede hacer? Pues se puede hacer, lógicamente todo se puede hacer, pero no es la mejor idea. Vamos a dejar que las cosas trabajen un tiempo para que se puedan notar resultados apreciables. Bueno, es verdad que si te quieres hacer unas fotos y quieres hacer en ese momento pues esa preparación de 4 semanas, pues no te voy a decir yo que no la hagas, pero hay mejores ideas y se pueden hacer las cosas de forma un poquito más lógica. Otra cosa, al tener en cuenta la vida media de los compuestos, es a la hora de la aplicación. Muchos preparadores mandan, por ejemplo, los acetatos, la tremboacetato o la testo propio. El propionato y el acetato son 2 ésteres que hacen que la vida media de la hormona sea de 24 o 36 horas. Eso significa que hay que aplicarla cada día, idealmente cada día, o máximo cada 2 días. Hay preparadores que mandan acetato el lunes y el viernes. Tontería. O el lunes, miércoles y viernes. Bueno, y todo el fin de semana cero. Te quedas casi a cero para cuando llegue otra vez el lunes. Eso no tiene ningún sentido. Si usamos ésteres cortos, tenemos que asumir que tenemos que inyectar idealmente todos los días o cada 2 días máximo. Obviamente es más incómodo, pues no los utilices, utiliza ésteres más largos que para eso están hechos. Pero si el preparador manda acetatos o propionatos, por ejemplo, u orales, en días concretos de la semana y no todos los días, ojo, pregúntale por qué y qué está haciendo, o pregúntate si tiene idea de lo que está haciendo. Después, usar SARMs sin testosterona. Esto seguro que trae polémica. Muchos han hablado de que los SARMs, que si no producen supresión endógena de la testosterona, que sí. La ciencia es muy clara al respecto y los estudios médicos hechos fiables, ¿vale? Todos hablan de cierta supresión de la producción endógena de testosterona o casi total según el tipo de SARM. Entonces, seguramente oiréis por ahí a gente decir que no producen supresión, que incluso aumenta la testosterona. En general no, ¿vale? Y con analíticas en la mano, la mayoría de gente verá que no. Lo que pasa es que, claro, nunca sabes qué te van a vender. A lo mejor te han vendido otra cosa que no era un SARM. Esto es el mercado negro. Si tú te haces una analítica y estás perfecto de testosterona, a lo mejor es que no te han dado
lo que decía la etiqueta. En general todos reducen la testosterona, entonces si vas a usarlos 4 semanas, los SARMs, aparte de que sea una tontería, pero bueno, algo te dará, pues no notarás nada, porque la testosterona no va a llegar a cero, el estradiol por consecuencia no va a llegar a cero, como comentaba antes o en otros vídeos, la relación tan importante entre testosterona y estradiol para el libido, bienestar. Si los utilizas 8 semanas, una parte de esas 8 semanas vas a estar con la testosterona baja. Y después del ciclo, al acabar los SARMs, también vas a estar con la testosterona baja. Y hay que hacer postciclo después de usar SARMs, en general, ¿vale? Para la mayoría de personas es recomendable hacer un postciclo después de usar SARMs. Entonces, estamos con que queremos usar los SARMs porque no tienen efectos secundarios, no producen supresión de testosterona. Pero en realidad estamos viendo que sí. Entonces, ¿qué ventaja tendrían los SARMs si tienes que usarlos con testo para estar bien? Para que sea eso, pues para que no tengas bajones de libido y tal. Pues básicamente casi ninguno. Tengo que hacer una actualización del tema de los SARMs, un vídeo nuevo. Pero si tenemos un fármaco que produce supresión de la testosterona, menos ganancias que otros fármacos de tipo asteroideo, ¿vale? O las mismas, según la dosis, y que también perjudica, por ejemplo, al hígado o al colesterol, pues entonces, ¿qué ventaja tiene realmente? Pues tiene pocas ventajas. Encima, no tenemos estudios a largo plazo sobre los efectos secundarios que puedan tener. Igual son mucho mejores que los asteroides normales, o igual son peores, pero eso no lo sabemos todavía. Entonces, para mí, usar SARMs sin testosterona no es la mejor idea. Y en ese caso, pues no tiene mucho sentido usar SARMs. Es verdad que, bueno, pueden ser un añadido, tal cual. Está bien, no te van a hacer mal, en el sentido de resultados. Pero pierden un poquito el sentido, porque claro, los SARMs se nos vendían como la alternativa no inyectable y sin efectos secundarios, pero vemos que en realidad sí que tienen efectos secundarios, sí que producen supresión de testosterona, entonces estamos haciendo un poco el tonto, ¿no? Si solamente usamos SARMs. Y por último, el tema de usar hormona de crecimiento por sí sola, sin ningún otro agente anabólico. La hormona de crecimiento hemos visto en 1000 estudios que no produce anabolismo notable a dosis suprafisiológicas, entonces no tiene ningún sentido. Es verdad que puede ayudar a la lipólisis, a la quema de grasa, movilización de grasa, pero no tiene efectos notables a ningún nivel. Y encima es carísima, al menos si es farmacéutica. Entonces, usarla sola pues no tiene mucho sentido. Hay gente que la usa entre ciclos, por ejemplo, o algo así, pues no te va a aportar prácticamente nada. Y también hay gente que la usa para definir. Pues para definir, pues es muy caro para lo que hace. Hay otros fármacos más eficaces para definir, o lo más eficaz es dejar de comer, que encima ahorras dinero. Entonces, es una tontería. Y el último punto sería utilizar la insulina de forma incorrecta, ¿vale? No uséis insulina, la insulina es un fármaco para diabéticos, pero en caso de que alguien lo utilice, porque sí, para fines culturistas, la insulina siempre tiene que ir en proporción a los carbohidratos que ya consumimos nosotros. La gente utiliza la insulina para meter más carbos en la dieta, aprovecha para introducir más carbos. Si tú a tu dieta le añades 500 calorías de carbohidratos para usar insulina, eso es un superávit extra de 500 calorías. Lo que único que te va a hacer es que te tapes más, que ganes más grasa. La insulina siempre va en proporción a los hidratos que ya comemos nosotros, ¿vale? No aumentamos los carbos para utilizar insulina, o al meter insulina aumentamos los carbos. No funciona así la cosa, y eso lo único que hace es ponerse gordos. Por eso la gente se pone gorda cuando usa insulina y dice, no, la insulina tapa. Claro, tapa porque has metido 10 unidades y para meter 10 unidades has metido 100 carbohidratos extra a tu dieta normal de volumen. Normal que te tapes más, y eso son 400 calorías extra. Pues lógicamente, esas 400 calorías no se convierten mágicamente en músculo y en glucógeno, también se convierten en grasa. Entonces, vamos a hacer las cosas con un poco de lógica. La insulina no sirve para meterla e introducir ahí hidratos a cascoporro. Sirve para aumentar, con nuestro consumo calórico actual, nuestro consumo de hidratos actual, mejorar esa captación de glucógeno muscular y esa respuesta anabólica. Pero no sirve para pues, aumentar nuestra ingesta calórica hasta niveles de locura total, ¿vale? Así que creo que estas son recopilatorio de tonterías. Si no habéis visto la primera parte, vedla. Y pues eso, una serie de cuestiones que si os mandan a vuestro preparador, pues que os paréis a analizarlas. Y si las estabais haciendo vosotros, pues que dejéis de hacerlas porque estáis haciendo el tonto. Básicamente, esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos! ¡Pum!